El término iluminación surge de esta idea de que podemos ver o entender de una vez por todas algo que antes no estaba claro, algo que estaba oscuro, que estaba oculto, algo de lo que por fin podemos obtener una imagen clara que nos permite comprenderlo. Es como la luz del sol cuando ilumina los objetos durante el día, esa misma luz que ha estado con nosotros durante toda la historia de la humanidad, que nos permite buscar el sustento, que nos permite mantenernos alerta ante el peligro. Es la luz que ha sido el fundamento del amor y el aprecio al sol como ese astro que es la fuente de la vida en nuestro propio macrocosmos. Y como ha sido siempre el protagonista de todos los ciclos de la naturaleza, por consecuencia, hace parte integral de los sistemas filosóficos y místicos. De la misma manera que ha sido la base para la ciencia y para el desarrollo de la humanidad, más allá que un mero culto al sol. Científica y filosóficamente, existe acuerdo en lo que tiene que ver con el origen del universo, al menos en lo que concierne al hecho de que el universo parte de la unidad. Así como el Big Bang dispara de un momento a otro la expansión desde un punto único, la creación nace con la luz como base y fuente común para todo lo que existe en este universo, que no solo habitamos, sino que nos habita. La luz, vista como la fuente de poder absoluto que engendra, que energiza, que lo compone todo, es pues el origen y el destino de todo. Las partículas que nos componen físicamente no son más que energía que se encuentra en una vibración suficientemente baja, prácticamente estática, cristalizada, densa, atrapada en el espacio-tiempo, a lo que llamamos materia. Lo que nos ocupa hoy es cómo hacer posible comulgar con ese estado vibratorio más elevado, eso que podemos denominar el nacimiento de una nueva conciencia espiritual. El hacer posible la unión de lo de arriba con lo de abajo, por decirlo simbólicamente, de lo denso, de lo material, con lo espiritual que se encuentra en una vibración energética de mucho mayor frecuencia. Esa luz espiritual, a la que le vamos a llamar la luz de la nueva conciencia o incluso la luz del despertar de la conciencia, es la luz que irradia y surge desde el interior de nuestro corazón. Y cuando hablemos de alcanzar la iluminación, vamos a estar aludiendo a tomar conciencia de nuestra naturaleza espiritual, no como una meta que se alcanza con el tronar de los dedos, sino como más bien un proceso continuo y sobre el cual vamos avanzando poco a poco. No sé si recuerdan cuando Siddhartha, el Buda, va relatando ese proceso. Él cuenta que cómo va iniciando y dice que desde el mundo espiritual se le presenta un esplendor de luz universal, pero que aún así no podía distinguir nada, ni formas, ni imágenes, porque su iluminación no era aún lo suficientemente pura. Más adelante ya podía percibir no solamente la luz, sino también múltiples imágenes y formas dentro de la luz. Sin embargo, aún no podía reconocer el significado de esas imágenes porque, de nuevo, su iluminación aún no era lo suficientemente pura. Conforme iba avanzando en su camino por la iluminación, incrementalmente empezaba a reconocer esas formas como la expresión de entidades espirituales
sin aún entender su origen. Pero más adelante no solo entiende su origen, sino que también entiende las acciones de esas entidades espirituales y además también reconoce su estado de alma. Hasta que finalmente logra entender que él mismo había habitado esos reinos en tiempos pasados y cómo conjuntamente habían sido parte de un todo indisoluble. Y es que en ese momento es cuando concibe y alcanza completamente la pureza de su iluminación. Tenemos que entender que ciertos métodos y sistemas ideológicos tradicionales, por antiguos que sean o por establecidos que se encuentren en la sociedad que habitamos, ya no pueden aplicarse al estado actual del ser humano. Tenemos que entender que nuestras propias creaciones mentales son las que de hecho establecen esos límites de nuestra percepción. Hemos construido una maraña de enredos intelectuales artificiales que tapan uno tras otro la sencillez de la belleza universal. Einstein decía que cuando uno no puede explicar algo de manera sencilla es porque no lo entiende lo suficientemente bien. Es solo cuando podemos ver todo claramente que experimentamos la iluminación. Así como casi siempre terminamos de entender un problema solo cuando ya estamos avanzados en el camino por resolverlo. Ahora bien, esa toma de conciencia ocurre externa e internamente. Externamente, cuando nos damos cuenta de algo que se ha estropeado, que está roto, que necesita arreglarse, que necesita renovarse. Nos hacemos preguntas, pero al mismo tiempo cuestionamos las respuestas, no tragamos entero. Eventualmente, nuestra conciencia trasciende la tercera dimensión y vibra en sincronía con la luz que despierta nuestro núcleo al centro de nuestro microcosmos. Ese es el aspecto interno. Por eso, este proceso se llama iluminación, porque es esa luz dentro de nosotros, es el Dios dentro de nosotros, es la gnosis universal, el reino de los cielos dentro de nosotros, la que en últimas es nuestra esencia y nuestra extensión, aquí y ahora. Esa naturaleza divina es el aspecto de nosotros que es eterno. El tema es que tenemos que vencer esos obstáculos bien complicados que son nuestras propias creaciones, nuestra percepción del mundo que se basa en nuestra egocentricidad, en nuestras propias creencias, nuestros propios condicionamientos, nuestras falsas expectativas y en las memorias de esta vida e incluso de vidas pasadas. Vencer estos obstáculos es un trabajo de autoiniciación. Nuestra mente debe entender y reconocer ese obstáculo, debe trabajar en ello. Esa autoiniciación no es un simple proceso de aprendizaje y entendimiento. Realmente es un combate interior, una lucha entre el ser humano nuevo que está naciendo y que se está formando bajo el conocimiento divino radiante y el viejo manto astral y mental, con sus infinitos condicionamientos y automatismos que marcan el comportamiento y que por supuesto intenta evitar que el centro de gravedad vital se salga de su control. Imagínense piloteando un avión. No sé si ustedes saben esta estadística, pero un avión se encuentra fuera de curso el 95% del tiempo,
pero el piloto sigue corrigiendo el rumbo una y otra vez hasta que llega a su destino. El combate interior es un esfuerzo continuo que tiene sus ciclos. Estamos corrigiendo el rumbo al desviarnos y preparándonos para el próximo desvío. Eso definitivamente no es como tomarse una píldora milagrosa que le abre paso al principio universal. La luz de nuestro corazón necesita el apoyo constante del ser consciente para tener la oportunidad de transformar esos componentes densos y elevarlos a frecuencias que nutran verdaderamente el ser como parte integral del universo en la eternidad. En eso consiste la verdadera libertad. ¿Y qué viene después? ¿Será que nos sentamos cómodamente a disfrutar esa libertad como una persona secuestrada que ha logrado escaparse de su celda en una prisión que todavía sigue llena? La sola transformación y la transmisión de una enseñanza que da respuestas satisfactorias o brillantes o interesantes a inquietudes profundas no es realmente suficiente. Porque sin vivenciar la renovación y la transformación, esto no sería más que palabras vacías. Es como tener un mapa sin andar la ruta, como estudiar medicina por años y no haber sanado nunca a nadie. La iluminación demuestra la evolución del estado de ser y de la conciencia de cada persona. Ese proceso consiste en ir paulatinamente, poco a poco alcanzando el estado de ser la verdad. Esta evolución requiere una entrega, un compromiso con uno mismo de ir en pos de la verdad. Al entrar en tal compromiso enfocamos nuestro ser, nuestras energías, todo nuestro yo en esa tarea. Y por consiguiente vamos día a día atisbando un poquito más de la verdad. Y conforme vamos hacia esa verdad, parte integral de nuestro ser se ilumina. Es que la verdad ilumina y nos volvemos un faro que atrae la atención de nuestro prójimo. Este devenir es diferente para cada individuo. Unos nos vamos fusionando con la verdad más rápido que otros. Unos oponen más resistencia al cambio que otros. La verdad es tal que una vez que se adquiere, una vez que se acepta como parte de nuestro ser, ya no se puede dar marcha atrás. Pues te cambia, te transforma, te transmuta en un ser diferente al que fuiste antes de aceptarla. Eres uno con la verdad misma. Cuando un buscador comienza su búsqueda de la verdad, ha comenzado a iluminarse. Ha recibido un esplendor de luz, pero como dijo el Buda al respecto, aún no puede verse muy claro porque la purificación del candidato aún no es completa. En la medida en que el candidato o la candidata, mediante su proceso de transformación, purifica su ser, la iluminación se vuelve cada vez más un hecho. Aumenta en fuerza y aumenta en luz. El proceso funciona de manera gradual, pero al unísono, ya que en la medida en que el ser humano se va iluminando progresivamente, va adquiriendo la capacidad de percibir los obstáculos que su mismo ser provee o presenta en el proceso, porque es un proceso de búsqueda y transformación. Su discernimiento se vuelve cada vez más claro, se vuelve más iluminado, le capacita para identificar qué seres, qué energías le obstaculizan en su camino, además de sí mismo, por supuesto. Cuando nos reunimos en nuestras presentaciones, todos somos iluminados en alguna medida.
pero nos queda avanzar más, ya que nuestra purificación no es completa. Esa reunión de luces activas en el corazón de cada uno de los participantes es en sí un momento de iluminación, no solo por lo que se aprende o por las aclaraciones durante la conversación, sino particularmente porque la vivencia de todo un grupo de personas deja de lado temporalmente la cotidianidad y fortalece esa lucecita. Esa acción, esa vivencia purifica, aunque sea solo en ese momento. Y si lo mantenemos en nuestra vida diaria, cuando dejamos que esa luz de nuestro corazón sea la que nos guíe, cuando dejamos de lado nuestros apegos, nuestras costumbres, nuestras inercias, para que la iluminación tome su lugar, eso nos purifica mucho más. Y en la medida en la que nos purificamos, nos iluminamos. Después de toda esta reflexión, valdría la pena preguntarnos, bueno, pero ¿qué nos ilumina cuando decimos que nos iluminamos? ¿Quién realmente es que se ilumina? ¿Por qué hablamos de iluminación? Incluso si es que puede perderse la iluminación una vez alcanzada. Estas y muchas otras inquietudes son el centro de nuestras conversaciones y forman parte del proceso de aprendizaje espiritual al que les invitamos para que participen durante nuestro ciclo de charlas públicas de este mes de diciembre. Les esperamos pronto y gracias por compartir su tiempo con nosotros.